Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Esta noche descubriremos los secretos de uno de los cementerios más misteriosos de Rancagua. Dicen que el vampiro famoso chileno Tito Lastaria está enterrado aquí. Y según la leyenda, pronto podrá salir de la cripta. ¿Qué emana de los residentes locales? Sobre de esto y mucho más, adelante. ¿Vamos? Casi 200 años de historia. Miles de personas descansando en este cementerio antiguo. Desde ricos y famosos a gente muy sencilla. Según las leyendas, algunos de los muertos hicieron pactos con el diablo. Uno de ellos es Nicolás Rubio, la cripta del empresario y político chileno que murió a principios del siglo pasado. Es una de las más fascinantes, brillantes y ricas. Hay muchos que dicen que el diablo vive aquí. Aquel Dios, a través de un pacto secreto que firmé con mi sangre, me entregó a ti. Seré eterno e infinito. Hay una promesa que se nos hace al nacer y es una promesa que siempre se cumple. Esa promesa es la muerte. Que disfruten su estadía en la ciudad de los muertos. Nicolás Rubio no era solo un exitoso hombre de negocios, también era un ardiente amante de las mujeres. Según los rumores, tenía más de 100 hijos. Los residentes locales de esa época conocían casos de niños que aparecían una noche y desaparecían la próxima. La gente le tenía miedo y decían que desde Machalí a Rancagua, Nicolás Rubio volaba por la noche en su carruaje oscuro con el diablo. Otra historia que no es menos horrible. Aquí también está la niña Betsabe Carrasco, quien fue quemada viva por sus compañeros de clase. A fines de los años 40 del siglo pasado, ella quería ser la reina de su escuela. Nadie ayudó a apagar el fuego. Betsabe murió a los 3 días en el hospital. Ya estoy lista para la mejor fiesta de primavera de todos los tiempos. Está descansando también el famoso escritor y poeta chileno Óscar Castro. Él murió joven de tuberculosis. Tenía solo 37 años. Óscar Castro era escritor lírico con un lenguaje melancólico. La vida lo tenía triste. La familia de su esposa Isolda Pradell nunca lo reconoció porque él era pobre. Ahora el escritor famoso Óscar Castro descansa en su tumba, canta y toma vino.
parte más espeluznante del cementerio son las catacumbas o túnel. ¿No sentiste miedo? Sí, en el pasillo. En el pasillo sentimos harto miedo, nos quedamos todo ahí. Sí, el miedo del pasillo, pero lo demás fue muy interesante. Cosas raras, movimiento, cambios de temperatura, son cosas que pasan en el pasillo viejo del cementerio. A veces también la gente puede ver ahí sombras que pueden ser espíritus. Sí que se han sentido cosas raras, vientos, cambios de temperatura, tocaciones, visiones. En ese sector es el único lugar que sí se han visto cosas muy raras. ¿Y fantasmas? Fantasmas también, pues claro, ahí mismo, sí. Pero que la leyenda dice que tienen pacto con el cole flecha, sí, especialmente. Nibro Toledo fue testigo de un fenómeno inexplicable, en su opinión, dentro del túnel. Sí, la verdad es que no sé si vi una de estas cosas donde ponen flores que se movió, así como que dije, alguien la pateó o algo se cayó, dije ya, pero después la vi que se corrió y se corrió hacia el otro lado, entonces como que realmente no sé qué onda. Espero que hayan disfrutado hasta ahora el recorrido. El vampiro chileno vendedor de almas humanas, como le llaman al habitante de este mausoleo, Tito Lastaria. Según la leyenda, aquí los residentes locales de Rancagua y Machalí encadenaron su mausoleo por años. Dicen que su padre fue alcalde y después estuvo a cargo de las finanzas en la municipalidad. Le prestaba dinero a rancagüinos. Más de 100 años, Lastaria estaba en la cripta con 4 cruces en el techo. Leyendas dicen que cuando caigan las cruces, Tito saldrá del mausoleo y se vengará de los residentes locales por su muerte. Exijo mi pago. Exijo lo que me corresponde. Tú me lo debes. ¡Pide! Pide y se te dará. Un alma. Un cuerpo virgen. Sé que es difícil de encontrar eso en estos días, padre. ¿Tiene que ser mujer? ¡Sí! Tienes que sacrificarte por nosotras. Dios te salve, María. ¡Eres como la nueva Virgen María! ¡Bienvenida! El Señor es ¡No la contigo. ¡Pidan! ¡Pidan! ¡Seremos salvos de nuevo! ¡Y Jesús vendrá por nosotros! ¡Dios te salve, María! ¡Llena eres de gracia, el Señor! ¡Madre de Dios! ¡Ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora! ¡Y en la hora de más fuerte, Madre! Santa María, Madre de Dios. ¡Den gracias! Es necesario, es justo y necesario. No tengo palabras que decir, mamá mía. Por años la gente viene aquí para preguntarle a Tito que cumpla sus deseos y regresan para decir gracias al vampiro chileno si el deseo se cumple. Y aquí, según la leyenda, puedes preguntar a Tito Lastaria a cumplir tus deseos, pero ¿qué tomará al cambio de cumplir tus deseos? La persona de Tito Lastaria es muy misteriosa por su leyenda, dice el historiador Guillermo Drago, pero no es única. Claro, Juan Nicolás Rubio, el paleontólogo chileno, es muy misteriosa. Está también enterrado, o no enterrado él, porque una pura pierna en la que quedó del hombre que asesinaron en Suel el año 42 y lo hicieron empanado, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es también un poco misterioso. Este cementerio es el más antiguo de Rancagua. La mayoría de las tumbas tienen sus leyendas.
Por ejemplo, Tito Lastari tiene otra historia también. Él fue médico, director del sanatorio. Colegas de su padre se acercaron con una leyenda sobre un vampiro y la venta de almas. Mezclaban las historias de papá e hijo en uno. Y es así como se ha formado el mito. La historia viene después, cuando ya él ya estaba enterrado y empezó a correr la ola de la mano de una asilada digamos, a las cientos de casas de prostitución que hubo en Rancagua para el tiempo de la Bredencope, para el tiempo de la compañía minera, que una de ellas pasó por acá, le llamó la atención, le hizo una especie de demanda, le resultó, después vinieron los estudiantes, ahí ya viene la leyenda que es brujo, que cuando se caiga la última cruz se va a acabar el mundo, ¿me entiendes tú? Esa es la leyenda, sí. Es una leyenda, pero cada leyenda tiene parte de verdad. Creer o no creer, tú decides. A veces las personas aún tienen miedo de pedirle a Tito Lastari a que cumpla sus deseos. Como funcionario de acá, ¿ya? Para mí cada persona que ingresa acá, yo le llamo los habitantes del cementerio. Entonces cada habitante para mí es una persona tan importante como cualquiera de las leyendas que hay en el cementerio. Terminamos el tour al cementerio número 1 de Rancagua y ¿qué puedo decir? Salió muy impresionante, muy impresionante. Yo nunca he visto fantasmas que saltan sobre las tumbas. Y si tú eres muy impresionable, yo no te aconsejo estar acá, venir acá en la noche. From